del Ejecutivo, Claro. parece que tenemos un problema institucional. Pero yo no estoy discutiendo eso, lo que estoy discutiendo es algo más inmediato, que es cambiemos la conducción, que es una conducción que es más de lo mismo, que es la que viene además del periodo anterior, porque el presidente del CODICEN es el mismo que en el periodo anterior, y con resultados que son cada vez más de una continuidad, de una falta de transformación. Acá se necesita impulso, fuerza, ánimo para una reforma que hace muchos años que está postergada. Entonces nosotros decimos, bueno, si el gobierno, y yo le digo al doctor Vázquez, que le quedan 3 años todavía por delante, si se anima realmente a llevar adelante una transformación educativa, nosotros lo vamos a apoyar. Yo quedé muy decepcionado en el primer año cuando las personas que yo creo que tienen en su cabeza un cambio educativo, que eran Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, fueron desplazados en roles secundarios. Tampoco y después estaban en el CODICEN, ¿no? Que Digo, tampoco, por su incidencia claro, también, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya en la definición de la arquitectura institucional teníamos un problema, que es que los que sabían, los que podían hacer la transformación, quedaron en lugares subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura y director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Pero después de eso todavía son desplazados y quedamos en la inercia total. Entonces, bien vale votar, sobre todo porque además se anuncia que en la rendición de cuentas se va a proponer mayores recursos para la educación. Lo que pasa es que ahí está la Con más razón. promesa electoral de llegar al 6%. del Claro, pero la PBI. pregunta es ¿para qué? ¿Para qué educación? Porque con esta estructura que tenemos actualmente, con esta orientación de política educativa, yo puedo seguir poniendo plata como quien pone en un barril sin fondo, porque no hay cambios. Está bien. Y no hay cambios hace años, y hace años que se viene mejorando. Yo le reconozco al Frente que ha puesto más plata en educación, es verdad. Ahora, si yo la pongo sin ton ni son, si la plata que ponemos en la educación no tiene un sentido de transformación profunda de la educación, puedo poner toda la plata del mundo Está bien, Mieres, y no pero voy a lograr resultados. Lo que llamó la atención de la entrevista fue el condicionamiento del voto. Bueno, si Vázquez cambia a las autoridades, le puede votar la rendición de cuentas. Esto inclusive fue rechazado por legisladores del Frente Amplio. Sí, yo escuché algunas declaraciones, hasta incluso exabruptos, sobre cuál era el planteo que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué más genuino que decirle al gobierno que le vamos a acompañar un presupuesto en este caso? Que además por es el muy cambio- importante para el gobierno. Exacto, por el cambio en una política central para el país. El canje es, señor, nosotros podemos apoyarlos si ustedes se animan a transformar la educación. Me parece una cosa muy de fondo, es decir, muy en línea con lo que el Partido Independiente es. Queremos cambiar cosas. Y tal vez ingenuo también en este contexto político Bueno, del país. podría hasta ser... claro, podríamos vamos. pecar de ingenuos, de suponer... Porque además yo no le estoy pidiendo como, no sé, supongo yo que algunas calificaciones que he escuchado por ahí que recibió la propuesta... Detestable, le dijeron. Detestable. Bueno, pero quien lo calificó de detestable fue la senadora de Asamblea Uruguay, Daniela Paisé, que está en comunicación con nosotros. Senadora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Estaba un poquito fuerte el retorno, si me lo pueden bajar, agradezco. Bueno, calificó de detestable esta propuesta de Pablo Mieres, que está aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que me llamó poderosamente la atención y considero sí detestable en una negociación política que debe ser una herramienta más que válida, el plantear como titular en tuit, si echan a las autoridades de la ANEP, podríamos acompañar la rendición de cuentas. No considero que haya sido feliz y me parece además, reitero, detestable que en una negociación política sea un cambio de figuritas y no sea un trabajo en pos de objetivos. Senadora, pero una consulta, pero no es común en la negociación política, en los corrillos, es decir, de votar a alguien un tema o una propuesta o un proyecto de ley y después
otro grupo acompaña. Digo, esto no es la cosa política. La cosa política tiene y conlleva la negociación, no el negociado, la negociación. La negociación de por sí es un instrumento más que válido. Por eso le digo. Y yo en la vida política utilizo la negociación en función de objetivos y no desde posiciones. Entonces yo no puedo entrar a una negociación u ofrecerme, como parecería ser del titular de ese tuit, a entrar en una negociación diciendo si echan a las autoridades, entonces sí. Me parece que forma parte de una forma que yo entiendo de negociación el poder sentarse a una mesa como nos sentamos con el senador Mieres en la Torre Ejecutiva a trabajar los temas vinculados a seguridad y donde hubo una negociación política defendiendo principios, defendiendo valores o defendiendo criterios, pero no entrar de antemano diciendo, bueno, yo sí podría acompañar la rendición de cuentas si echan, eso es lo que dice el tuit, a las autoridades de la educación. Por lo menos yo por supuesto que le otorgo el derecho al senador Mieres a expresarse de la forma que él considere mejor, y también me otorgo el derecho de cuestionar esa forma de intercambio político, porque me parece que no es así que se negocia en política. Senador. A ver, me cuesta mucho mantener una discusión con alguien que califica a uno de una propuesta detestable. Me parece que son términos que la verdad que me sorprendió que la senadora Paisé use esos calificativos para un planteo muy serio. Nosotros estamos planteando un cambio de política educativa. Yo creo que lo que pasa es que ella está suponiendo algo que no estuvo nunca en nuestro interés, que es la eventualidad de cargos, porque ella cuando salió a contestar y acusó de ser detestable el planteo, lo vinculó con un canje de funcionarios en el gobierno de Valle. Y yo nunca, en ningún momento se me pasó ni por la cabeza que esto fuera un problema de cargos. Capaz que ellos están acostumbrados a discutir en términos de cargos, pero nosotros no. Es decir, que cambie la conducción del CODICEN es un requisito indispensable. Si queremos cambiar la política educativa, necesitamos otra conducción. Esta es una conducción que va llevando la educación a la catástrofe un día sí y otro también. Le falta iniciativa, le falta fuerza, le falta... Ahora, eso no es detestable, pedir que cambie la educación. Exigirle al gobierno una transformación educativa no es detestable, podrá ser discutible, podrá ser... No, ella dice que saquen el CODICEN. Ella cuestiona sacar el CODICEN. ¿Y por qué? ¿De qué sirve hablar de un cambio educativo con la misma gente que hace más de 5 años que está trabajando en el CODICEN? Las figuras que están hoy en el CODICEN, entre el CODICEN y los consejos, si empezamos a sumar, vamos a encontrar que estaban antes en el Consejo de Primaria, ahora están en el CODICEN, estaban en la UTU, ahora están en el CODICEN, estaban en el CODICEN, ahora están en primaria. Es un canje de posiciones, el mismo grupo, el mismo equipo, y ese equipo ha fracasado. Y es una realidad. Y se mandaron la gaf terrible de gritar un gol que era con la mano, con el tema de las pruebas PISA. Salieron a gritar el gol y se dieron cuenta que habían leído mal los datos. Y yo les mantengo el criterio de que en realidad los leyeron mal, que no hubo ninguna intencionalidad. Pero, ¿y cómo? A ver, y lo otro. Yo no planteé el tema, me preguntó el periodista. El periodista me dice, ¿usted estaría dispuesto a votar la rendición de cuentas? Y digo, bueno, a ver, si me cambian la educación, ¿cómo? Y sí, capaz que vale o no vale la pena. Senadora, por las generaciones nuevas la verdad que del país. Me imagino el rostro del senador Mieres riéndose. A mí no me pueden ver porque estoy en contacto telefónico y no me gusta asumir un intercambio como de forma, digamos, irónica, sino que yo fui consultada sobre un tuit que dice lo que dice y no dice todo lo que está desarrollando el senador Mieres. El tuit dicen, en sus 144 caracteres, si echan a las autoridades de la educación, podría acompañar la rendición de cuentas. Y sobre eso es mi calificación de detestable. Bueno, no hacia la persona del senador, él sabe muy bien que no. Es pícaro él cuando interpreta algunas cosas, obviamente que lo puede hacer, pero sinceramente
esos 144 caracteres me dieron a mí, y lo afirmo, para poder calificar que es detestable la propuesta. A ver, en una negociación no entran en juego dos variables, si tal cosa, tal otra. No, en una negociación se intercambia, se fija un objetivo, se trabaja hacia él. Ese es el marco de mi trabajo político, el senador Mieres lo sabe. Entonces, mi reflexión viene hacia ese planteo. Sobre todo lo que está diciendo ahora el senador Mieres, que tiene mucho más tiempo que yo, obviamente que estoy en el teléfono, estoy dispuesta a conversar. No, nadie la está cortando, senadora, nadie la está cortando. No, yo ya sé que no, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener un contacto en un medio de televisión telefónicamente, que estar presente, no es lo mismo. No, la habíamos invitado. Pero yo parto de la base que acepté el contacto telefónico y a él me estoy remitiendo. Lo que sí estoy diciendo, y vuelvo al origen de la pregunta, es que ese planteo de 144 caracteres, tal vez tenía menos, pero no puede tener más, a mí me resultó detestable. No me resulta detestable sentarme en una mesa de negociación, como nos sentamos con el senador Mieres o como nos sentamos en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que hemos negociado en el verdadero sentido y noble de la palabra negociar, para ponernos de acuerdo sobre temas que hacen a la mejor calidad de vida de la gente. ¿Cómo no? Ahora, ir a sentarme a una mesa como algunos integrantes de la oposición, no el senador Mieres, se sentaron, por ejemplo, en la torre ejecutiva a decir que, bueno, se sentaban si renunciaba el ministro o si sacaban al ministro de Bonomi, es más o menos lo mismo que este planteo que está haciendo si echan. Está bien. Eso es lo que dice el tuit. Senadora, saquemos el verbo echar. Bueno, vamos a ver. Y es el que motivó mi reflexión. Está bien, pero volvamos al fondo de la cuestión para no quedarnos en el tema semántico. Si el planteo del senador Mieres de condicionar un voto que para el gobierno es importante de la oposición, cualquiera de los partidos de la oposición, pero bueno, en este caso el Partido Independiente, condicionar su voto en la rendición de cuentas a un cambio de autoridades de la educación, ¿usted cómo califica ese planteo sin el verbo echar? Ese planteo habría que realizarlo en el ámbito correspondiente y con una cantidad de elementos más, no solo el planteo del cambio de autoridades, porque los cambios de autoridades, cuando las orientaciones están definidas políticamente, no cambian lo que el senador Mieres pretende cambiar. Lo que pasa es que el senador Mieres pretende, y está bien, en su calidad de partido de la oposición, que además él siempre dice que la oposición no es un bloque monolítico, y yo estoy de acuerdo con eso que dice él, aunque en muchas cosas actúa como bloque monolítico, quiere generar obviamente un protagonismo particular y entonces tira esos titulares que generan después estas respuestas. El senador Mieres sabe, me conoce, pero sabe además que en el Senado nosotros tenemos ámbitos de negociación de muchos temas en los cuales no practicamos el toma y daca, sino que practicamos la lógica del entendimiento o de las consultas o del asesoramiento, y eso lo vamos a seguir practicando. Pero no me pareció, y reitero, adecuado la forma en que planteó en un tuit, reitero, de 144 caracteres, sí echan, porque el sí de por sí ya está condicionando. Y no me parece que sea la mejor forma de ingresar a una eventual negociación sobre temas que hacen a la vida de la gente, el poner condiciones de esa forma. Y por eso mi calificativo, y no por otra cosa más. ¿Siente que puso condiciones, senador, al plantear esta idea? Lo primero que siento es que hubiera sido bueno que a la senadora Paisé, antes de responder a mi iniciativa, hubiera leído el reportaje. Yo pensé que lo había leído. El reportaje evidentemente lo leí, no. pero el titular usted lo levantó evidentemente en no. un tuit que tiene su cara. Sí, probablemente... Es el título. El título dice lo que dice. Es el título de la nota. Si echan el códice, puedo votar la rendición de cuentas. Sí. Y el senador Mieres la levanta la nota. Quiere decir que quiero decir otra con cosa. título. Yo estuve dispuesto a negociar cuestiones de seguridad sin el cambio del ministro. Pero no lo hubiera hecho sobre educación sin el cambio de las autoridades educativas. Porque para mí, a diferencia del caso de la seguridad, donde ahora sí hubo una serie de hechos de los últimos tiempos que me generaron la necesidad de decir, bueno, ya el ministro del Interior tampoco tiene crédito, pero el Partido Independiente no había pedido la renuncia del ministro hasta hace unos meses, 2, 3 meses. Pero la educación sí.
porque yo no creo en esta gente. La verdad, lo digo con Pero, total a honestidad. ver. La gente que hoy está al frente de la educación no merece la confianza del Partido Independiente. Entonces nosotros no podemos negociar un cambio educativo si no hay un cambio de las personas que se ponen al frente de ese cambio educativo. Y esa es la realidad. Y eso es lo que dije. Y hoy, es política. la herramienta política que tienen es el voto de La rendición de cuentas. Pero repito, la pregunta vino del periodista. El periodista me dice, ¿usted estaría dispuesto a votar rendición de cuentas? Y yo digo, mire, y me olvidé de otra condición, siempre y cuando no se aumenten más impuestos. Que tampoco estaríamos dispuestos nosotros a votar una rendición de cuentas donde otra vez tenemos otro ajuste fiscal, ¿no es cierto? No estamos de acuerdo. Seguramente la senadora Paisén no estará de acuerdo con lo que acabo de decir, pero bueno, es lo que yo pienso. Yo creo que no da para más. La presión tributaria sobre los ciudadanos es terrible y no habría margen para más impuestos. Nosotros no votaríamos la rendición de cuentas con aumento de impuestos. Pero además, si nos dicen, bueno, está bien, vamos a transformar la educación y el doctor Vázquez tiene la chance, porque le quedan 3 años, y 3 años es tiempo. No es cierto eso de que la educación cambia en décadas. No, la educación puede cambiar muy rápidamente si toman las medidas que hay que tomar. Ese es un debate que también me gustaría dar con muchos que han dicho no, porque la educación es un tema de larga duración. La seguridad social sí lo es, la educación no. Con una serie de medidas que se toman rápidamente, se generan resultados muy rápidamente. Y está en juego las generaciones jóvenes. Está en juego los gurises que participan en el sistema educativo y que muchas veces fracasan, rebotan, sufren frustraciones. Entonces, el objetivo es, si hay un equipo de cambio, de recambio, que lo puede poner, obviamente yo no estoy planteando participar, creo, por ejemplo, que EDUI 21 es una excelente iniciativa. Y ahí hay gente valiosa de todos los partidos. El propio Filgueira y el propio Mire. Sí, y muchos otros. Y bueno, ahí hay una fuente de la cual tomar un insumo para llevar adelante una transformación educativa que es urgente, es de hace años. Senadora, ¿qué le parece esta reflexión final? Lo que pasa es que abrimos la cancha a tantos temas que, lo primero, el senador Mieres a veces parece que sintiera que tiene la verdad revelada en sus manos. Yo soy bastante más modesta que el senador Mieres, y considero que hay una cantidad de temas y cuestiones que hacen a la vida de los uruguayos y uruguayas que requieren la mirada profunda, analítica, no solo del partido de gobierno, sino de todos. Yo considero que hay personas valiosas en todos los partidos políticos vinculados a los temas educativos. Nunca dije lo contrario. Ahora, tampoco considero tener la verdad en mis manos y considero que sobre el tema educación se puede hablar mucho, se puede hacer propuestas. Hay propuestas de la más variada índole, algunas son pueden hasta incluso decir que van en una misma dirección o semejante, hay otras que son totalmente contradictorias. Es un tema, creo, crucial el ver cómo abordamos el tema educativo, curricular y demás, en un mundo que cambia mucho más rápido que lo que cambian los programas y todo lo demás. Yo diría que tenemos que ponernos todos la cabeza en pensar cómo hacemos para que los estudiantes nuestros hoy no sigan mirando a lo que les ofrece el sistema educativo como el embole, por decirlo de alguna manera. En un mundo cambiante, en un mundo donde la tecnología hoy está al alcance de la mano de cualquiera, donde los niños chicos ya aprenden a manejarse con otras formas de aprendizajes que van mucho más rápido que lo que va la modificación curricular, la modificación de propuestas y todo lo demás. Estoy dispuesta a discutir, pero el tema por el cual me convocaron voy a seguir manejándolo en los términos en que lo manejé. No me parece adecuado ingresar a ningún tipo de negociación política, reiterando que la negociación política es una herramienta más que válida para llegar a acuerdos, planteando condicionamientos de la forma que fueron planteados. Muy bien. Y es a eso a lo que me remito en otra cosa. Pero también quiero aclarar que, si bien es cierto que yo planteé en esta llamada que acordaba con el senador Mieres que la oposición no es un bloque estrictamente igual, quiero decir también que el hecho de estar integrando la oposición obliga
incluso el propio senador Mieres en algunas instancias, a plegarse al bloque opositor, porque si el senador Mieres no se plegara, por ejemplo, o el Partido Independiente, a los llamados a las interpelaciones que hacen el Partido Colorado y el Partido Nacional, seguramente el Partido Nacional y el Partido Colorado no le darían los votos al senador Mieres, que no los tiene, para poder él interpelar en alguna circunstancia. Entonces creo que todo hay que mirarlo con el crisol de los matices, y en este aspecto en el cual me fue solicitada la intervención en el programa de hoy, aclaro y vuelvo a aclarar que el titular que el senador Mieres levanta en su Twitter particular, en su perfil de Twitter, realmente no me parece una forma adecuada para ingresar en un eventual debate sobre la rendición de cuentas que todavía no tiene ningún planteo ni está explicitada y que será seguramente en el correr de estos meses empezando a darse a conocer en la medida que es de iniciativa del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo todavía no ha comenzado institucionalmente a dar definiciones sobre la misma. Motivo por el cual tendremos oportunidad de hablar nuevamente. Senadora, le agradezco mucho que nos haya atendido. No, y muy un gusto atenta. para mí también poder conversar con ustedes. Que pase muy bien, senadora Paisa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer... Solo una aclaración sobre las interpelaciones. Cuando el Frente era oposición, y nosotros también, nosotros siempre votamos las interpelaciones, también las del Frente cuando era oposición, porque nos parece que es un derecho de la oposición el llamar a sala a los ministros. Y es más, en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional, el Partido Nacional tiene votos suficientes para votar sus interpelaciones. Las votamos porque nos parece que es un derecho de la oposición. Bien. Y dicho sea de paso, en marzo voy a interpelar a las autoridades educativas. Bien, tiene los votos para eso ya. Claro. ¿Alejandro? No, me quedé pensando, bueno, sobre todo este asunto me parece que es un legítimo ejercicio de publicidad políticas donde todos sabemos cuál es el desenlace. Es decir, Pablo ya sabe que esto que plantea no va a ocurrir, ¿verdad? Y de alguna manera lo hace con todo derecho. Me parece muy bien. Yo como ciudadano preocupado por la educación, me parece bien que ponga el punto en la I de educación. Justamente en eso te quería preguntar, Pablo, vos lo insinuaste un poco, porque se formó EDUI 21, con gente que ya fue nombrada acá, ¿verdad? De altísima calidad, ¿verdad? Y muy distinta a la vez. Y sin embargo, que van a plantear a la ciudadanía una serie de ideas bajo la consigna cambio educativo y educación para el cambio. Desde esa perspectiva, vos, de cara al futuro, incluso de cara a las próximas elecciones, ¿vos estás en condiciones de decirle a la ciudadanía eso que dice EDUI 21 lo voy a promover si me toca gobernar la nación? Yo creo, sin duda. Yo hace muchos años que digo que en realidad los principales técnicos, especialistas en educación de todos los partidos tienen bastante claro lo que hay que hacer en materia educativa. Es decir, no es un misterio, no hay 1000 ideas tiradas al voleo de distinta característica. Yo siempre dije, un problema de políticos. Renato Perti. ¿Es un problema de políticos o de técnicos la educación? Es un problema político y técnico, las dos cosas. Es un problema político porque es una política y no hay que renunciar a la importancia que tiene la orientación política de la educación, y también es técnico porque se necesita gente especializada que sepa de cuestiones vinculadas con la pedagogía, con los Filgueira ha insistido mucho en esa combinación. Porque es así. Es que tanto Juan Pedro como Filgueira se han ido muy mal del ministerio. Ustedes recuerdan que fue Juan Pedro aquel pobre maestro que dijo a la ministra María Julia Muñoz. O sea que es utópico pensar... que no da la talla. Exactamente. O sea, es utópico pensar que en una posible transacción con el Partido Independiente estas personas podrían ir. No necesariamente estas personas. Ahora, por eso, pero sí del grupo que está en EDUI 21. Quiero apuntar, si existiera una negociación de este tipo, ¿qué le garantiza a usted que va a existir una reforma educativa cambiando las personas? Porque ese famoso ADN de la educación no lo hemos conocido todavía. No, claro, el ADN sigue el mismo. Entonces, no se tocó. ¿Quién traería de la mano esa reforma? Que no sea de EDUI 21, porque yo creo que no cuenta con el aval del gobierno. No fue nadie del gobierno al lo digo lanzamiento con de este honestidad. ámbito. Yo creo que en el Frente Amplio hay gente con un nivel de formación, no solo Fernando y Juan Pedro, que son gente que yo conozco hace muchos años y que me merecen la total confianza. Fernando creo que es uno de los tipos que más sabe de educación, y Juan Pedro, que lo conozco hace menos tiempo, también me parece que ha Filgueira demostrado... fue el asesor de Vázquez
en la campaña electoral. Por supuesto, pero hay otros y no quiero nombrar a ninguno para no, comillas, quemarlo, pero hay frente amplistas que podrían tener en su cabeza una transformación educativa en sintonía con la de Fernando Filgueira, con la de Renato Perti, con la de Javier Lacida, con la de Denise Baillán, para hablar de nombres de Pablo da Silveira. Pablo Cayota, por ejemplo. Pablo Cayota es un buen nombre, sí, muy amigo, además lo conozco de toda la vida. ¿Va a pedir amigos? No diga eso. Sí, no, claro. No diga que va a pedir amigos. No, pero digo que tengo conocimiento personal. Sí, no, que lo conoce. Si me permite, yo quisiera introducir otro elemento, porque me parece que estamos hablando, girando en torno de lo mismo, del tuit, los caracteres, si estaba bien el titular del diario, en fin, eso me parece que es totalmente marginal y revela... perdóneme, el poco nivel que tiene hoy la política uruguaya, porque estamos discutiendo de semántica, si el verbo echar correspondía o no, si es detestable o no. Es muy pobre el debate. Yo lo quiero plantear desde otro ángulo. Y por eso yo le decía, si no es ingenuo, y le pido disculpas si le cae mal la calificación, pero, digamos, se lo digo con todo... Es más suave que la otra. Es más suave que ingenuo. No, pero voy a este... Una ingenuidad detestable. ¿Por qué ingenuo? ¿Por qué ingenuo? Porque da la impresión, uno que mira la política, digamos, el escenario de afuera, que lo que hubo en el gobierno, en el anterior y en el anterior, fue un reparto de las zonas de influencia más importantes del gobierno. La educación fue para un sector, la economía fue para otro y la seguridad fue para otro, o quizás alguno coincide en uno y otro. Entonces, desde ese punto de vista, me da la impresión de que lo que hay es un bloqueo político dentro del gobierno. Dentro del gobierno. Es decir, los grupos más fuertes del gobierno se han repartido, digamos, las zonas de poder más importantes y no hay forma de romper ese equilibrio si no es rompiendo el equilibrio general. Es decir, cae el gobierno, como lo conocemos hoy, si esos grupos de poder enfrentados ven cambiados sus roles. Ese es mi punto de vista. Me gustaría conocer su opinión. Es probable que ese análisis sea correcto, pero en todo caso no es mi problema. No, pero es el problema de la ingenuidad, por eso le planteaba lo de la ingenuidad. Lo que pasa es que yo tengo la obligación de reclamarle al gobierno el cambio educativo, como le estamos planteando también modificaciones en seguridad, como estamos planteando el apoyo a la política internacional del gobierno, porque la Cancillería, tal cual está hasta ahora orientada, es compartible absolutamente, la búsqueda de abrir el país al mundo, de generar nuevos acuerdos. Uno tiene la obligación de ser coherente con sus propias ideas y cuando hay un debate en donde eventualmente puede haber una negociación, está claro, lo que uno tiene que hacer es decir, mire, para mí lo más importante para el Uruguay es lograr un cambio educativo. Y no esperar a 2020. Si me permiten, ¿podemos hacer la pausa y empezás tú? ¿Sí? ¿Me permitís? Ya venimos con el último bloque de esta boca es mía y tenemos la participación de la tribuna también.